En Ferretería David tenemos todo para enfrentar el mal tiempo. Generadores, tapagoteras, botas de agua, linternas, baterías, focos de emergencia, impermeabilizantes y mucho, mucho más. Prepárate hoy y protege tu hogar y tu negocio. Te esperamos en nuestras sucursales de Ovalle, La Serena, Coquimbo y Salamanca. Porque en invierno, para proteger, David es otra cosa. Coquimbo es una región minera que lleva generaciones sacando adelante lo que parece imposible. Hoy esa misma fuerza se nota en cada comunidad que se levanta y no se rinde. En el mes de la minería estamos junto a ese esfuerzo, en La Higuera y en toda la región de Coquimbo. Dominga, un buen proyecto para Chile. En Clínica Mirador de Peñuelas, Clever Salud, seguimos creciendo para cuidar de ti y de tu familia. Contamos con centro médico, laboratorio clínico, imagenología, endoscopía, pabellones de cirugía menor y exámenes cardiológicos con cobertura FONASA, ISAPRES, Banmédica, Nueva Más Vida, Fundación y particulares. Agenda tu hora al 600-329-2124 o en clínicamiradordepeñuelas.cl. Visítanos en el Rosario 3860 Coquimbo. Extracto. Solicitud constitución de derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas Comuna de La Higuera. Yerko Iván Contreras Fernández, cédula de identidad número 10.821.877-0, solicita un derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas de uso consultivo de ejercicio permanente y continuo de un caudal instantáneo de 3 litros por segundo y un volumen total anual de 94.608 metros cúbicos para ser extraídos de forma mecánica desde el pozo ubicado en el punto definido por las coordenadas UTM en metros norte 6.750.475 y este 292.271, datum WGS 84, uso 19, en el sector hidrológico de aprovechamiento común denominado Los Choros Altos, en la comuna de La Higuera, provincia de Elqui, región de Coquimbo, con un radio de protección de 200 metros contados desde el eje del pozo. Los derechos son solicitados para el uso de las aguas en riego. Estás en compañía de RSB 96.7 para La Serena y Coquimbo, 88.1 en Monte Patria. Somos tu mejor compañía musical, noticiosa y deportiva. RSB Radio San Bartolomé. Desde este momento, conectas con Sanamente, el magazine de salud integral que inspira tu camino hacia el equilibrio entre mente, cuerpo y alma. Respira, suelta y escucha. Aquí comienza tu espacio para aprender, sanar y transformarte. Comienza Sanamente, en vivo por Radio San Bartolomé. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes ya. Comenzamos una nueva edición de Sanamente en esta jornada lluviosa de día lunes 17 de agosto. Saludamos a quienes nos acompañan a través de las señales de Radio San Bartolomé, La Serena, Coquimbo, Valle, Vicuña, Monte Patria, La Higuera, Combarbalá, Punitaqui, a quienes nos siguen también a través de nuestra señal online en www.radiosanbartolomé.cl y ya vía streaming transmitiendo a través del Facebook del YouTube de la radio RSB Chile Oficial, para que aproveche de seguirnos ahí y poder compartir con toda la programación que tiene Radio San Bartolomé en esta jornada lluviosa. Vamos a estar llevándole todos los pormenores también en el noticiario central frente a las 13 horas con lo que va ocurriendo con estas precipitaciones que son bien profusas, así que al autocuidado es el llamado también, por supuesto, a conducir con precaución, a estar atentos también con las quebradas en los diferentes sectores, sobre todo en la ruralidad. Así que estar muy atentos y resguardar siempre, por supuesto, nuestra integridad es lo fundamental. Hoy vamos a estar profundizando en las infecciones de transmisión sexual o denominadas en su forma abreviada ITS, no ETS, que son otra cosa, pero para poder adentrarnos en los pormenores, ¿cierto?, de todos estos temas que son muy relevantes, vamos a saludar y le damos la más cordial bienvenida
a nuestra invitada. Ya, maravilloso, maravilloso. Marisol, ahora sí, vamos a hacer de nuevo la presentación. Vamos a conversar a esta hora con Marisol González Ramírez. Ella es matrona, referente regional del Programa de Control y Prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual, que es el tema que nos toca abordar durante esta jornada, y es encargada de la Unidad de Programas Transversales de la Seremi de Salud Coquimbo. Ahora sí, Marisol, yo le decía al comienzo, la gente se confunde un poquito cuando hablamos de ITS, ETS. Conceptualicemos primero qué son las infecciones de transmisión sexual. Bueno, Macarena, agradeciéndote el espacio, ¿cierto? ETS, antes el término que se utilizaba para identificar todas estas infecciones era ETS, enfermedades de transmisión sexual. Pero posteriormente, a partir de una recomendación internacional, se adoptó el término ITS, infecciones de transmisión sexual, porque cuando una persona está cursando una de estas infecciones, no necesariamente se siente enferma. Perfecto. Y a propósito de eso, es el cambio del concepto, para que las personas no necesariamente esperen sentirse enferma para consultar. ¿Y esto quiere decir que la persona es asintomática o no ha percibido que tiene síntomas? Lo que ocurre es que las infecciones de transmisión sexual tienen signos o síntomas diversos, pero hay algunas ITS que se pueden presentar sin signos durante las primeras etapas de la infección. Por lo tanto, una persona podría estar cursando una infección de transmisión sexual y no tener síntomas y pasar a una etapa siguiente. O que el signo que pudiera presentarse en etapas iniciales se encuentre en una zona que no es visible. Ejemplo, en la mucosa vaginal. Perfecto. O en la mucosa anal. Entonces, esas zonas que no son visibles, y si esa lesión no provoca ninguna molestia para las personas, podría pasar desapercibida. ¿Cuáles son las infecciones de transmisión sexual más frecuentes? Mira, por lejos la más frecuente es el virus papiloma humano, que se manifiesta a través de una verruga, que puede ser una verruga genital o también podría ser una verruga en la mucosa de la boca. Luego del virus papiloma humano tenemos con una mayor incidencia la sífilis, que dentro de las infecciones de transmisión sexual que se notifican a la Seremi de Salud, la sífilis es la que tiene la incidencia más alta, incluso más alta que la gonorrea y más alta que el VIH. Además de esas, también tenemos otras infecciones que son menos incidentes, como por ejemplo el herpes, que también es causado por un virus, y también tenemos las clamidias, por ejemplo, o algunas otras infecciones producidas por bacterias. Perfecto. Sabíamos lo del papiloma, del virus de papiloma humano, lo teníamos claro, pero también nos podemos adentrar en ese tema que es cada una de ellas es un tema per se. Ya habíamos estado hablando en algún minuto del VIH-Sida, pero me llamó la atención el tema de la sífilis. Siento que no le damos tanta importancia muchas veces al autocuidado, ¿cierto?, a la protección, y en ese sentido, ¿cómo se manifiesta el caso de la sífilis? Bueno, la sífilis es una infección de transmisión sexual que se transmite de una persona a otra durante una relación sexual no protegida. Dentro de las ITS notificables, como te decía, es la que tiene la mayor incidencia y se manifiesta con una primera lesión única que se llama chancro, que es una lesión que aparece en la zona de contacto con la bacteria, que es una lesión redondeada, que no molesta, no duele, no pica, no arde, y si está en una zona en que uno no se ve, puede pasar desapercibida. La característica adicional que tiene esta lesión, que se llama chancro sifilítico, es que desaparece sola, aun cuando
no nos hayan dado tratamiento. Y como desaparece sola, entonces esto propicia de que la infección pase a una etapa siguiente. Y en esa etapa siguiente lo que se va a manifestar es una especie de rash en la piel, como pintitas rojas, principalmente en el tronco, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Y también desaparece solo esa etapa. Después pasa a una etapa latente y finalmente va a llegar una etapa en que va a dañar otros órganos de nuestro cuerpo, como por ejemplo el cerebro. ¿En serio? ¿Se Podría moviliza por todo quedar nuestro esa cuerpo de persona manera con un- cutánea? O sea, se mueve por nuestro cuerpo, uno lo ve como en lo cutáneo, ¿cierto? Pero interiormente Sí. es capaz de llegar al cerebro muy rápido. Exactamente, es capaz de llegar a órganos que son primordiales para nuestra supervivencia finalmente. ¿Y cómo es la prevalencia en nuestro país? Porque tú decías, después del virus papiloma humano es la más potente. Sí, bueno, la incidencia de la sífilis en nuestra región de Coquimbo sobrepasa el 60 por cada 200, por cada 100.000 personas. ¿Ya? Y esa es una cifra superior a la nacional. ¿En serio? ¿Y por qué se da esa diferencia tan amplia? ¿Por qué no nos cuidamos? ¿Por qué hay, qué situación es la que ven ustedes también como autoridad sanitaria? Mira, yo creo que de acuerdo a los análisis hay baja percepción de riesgo por parte de la población. Hay un porcentaje importante de personas que cree que la sífilis es una enfermedad que ya no existe. Lo cual es un concepto que no es correcto. Tenemos que considerar que la sífilis, siendo una infección que puede pasar desapercibida en las etapas iniciales de la infección, tiene un alto riesgo de ser transmitida entre persona a persona durante las relaciones sexuales, porque tiene una etapa en que no va a haber lesiones, no va a haber síntomas, pero sí va a haber transmisión. Perfecto. Y las edades, porque tú decías tenemos baja percepción de riesgo y eso es lo que habíamos visto como en la gente más joven, bajo los 40 años y diríamos como entre los 20 y los 30 con algunas enfermedades. Pero en el caso particular de la sífilis, ¿la incidencia entre qué edades se está dando? Bueno, en nuestra región de Coquimbo, la sífilis es más incidente en hombres. En hombres representa el 61% de los casos en los últimos 5 años. Y hay un incremento similar entre hombres y mujeres. Y respecto de la edad, el rango de mayor riesgo es entre los 20 y los 39 años. Perfecto. Hoy hablamos de las infecciones de transmisión sexual. Conversamos a esta hora con Marisol González, matrona, referente regional del Programa de Control y Prevención del VIH-Sida y las ITS, las infecciones de transmisión sexual, y encargada de la Unidad de Programas Transversales de la Seremi de Salud Coquimbo. Y en el caso de la gonorrea, que también tú la nombrabas, ¿cierto?, en estas incidencias preocupantes, ¿cómo es la situación en nuestra región al respecto? Bueno, en nuestra región la incidencia de gonorrea en los últimos 5 años incrementó. Sí, la alerta SAE nos está avisando de evitar acercarnos a las riberas de ríos y esteros quebradas por la alerta de crecida en la comuna de La Serena. Así que el llamado obviamente es a evacuar si usted está cerca de esos lugares, por supuesto, y a poder seguir las instrucciones de la autoridad. Continuamos, Marisol. Gracias, Macarena. Bueno, te decía que en la región de Coquimbo la incidencia de la gonorrea se incrementó en 5 veces con respecto a hace 5 años atrás. En el año 2021 la incidencia era de 4 por 100.000 habitantes
y en el año 2025 la incidencia es de 20,8 por cada 100.000 habitantes. En cuanto a sexo, la gonorrea tiene una incidencia en hombres 3 veces mayor que en mujeres. Es decir, tenemos mayor incidencia de gonorrea en hombres. Y la edad de mayor riesgo es a partir de los 15 años. Entre los 15 a los 29 años es el rango etario de mayor riesgo. Perfecto. ¿Y cómo se manifiesta la gonorrea? Bueno, la gonorrea es una infección que se transmite a través de fluidos. La primera manifestación es la descarga de un fluido característico a través de la vagina, en el caso de las mujeres, del meato urinario o del ano, en el caso de hombres y mujeres. Esta infección es bien característica, principalmente en hombres, es muy molesta, produce dolor al orinar, y esta descarga, que es purulenta, es cada vez mayor en cantidad. En las mujeres, a diferencia de los hombres, la gonorrea podría incluso no manifestarse con molestias y solo haber presencia de una descarga de flujo a través de la vagina. Por lo tanto, cada vez que tenemos un flujo, que se percibe que hay un flujo a través de la vagina, se debe consultar. En el caso de la gonorrea, los varones generalmente consultan muy rápido porque la molestia es muy importante y además los síntomas comienzan entre 3 y 5 días después de la relación sexual de riesgo a través de la cual se adquirió la infección. Y en cualquiera de estas infecciones es importante hacer el seguimiento cuando se detecta un caso, por ejemplo, es importante hacer el seguimiento de las parejas sexuales. Esto te lo comento porque hace un tiempo vi una serie británica que justamente una de las temáticas se centraba en el caso de la gonorrea y hacían todo un seguimiento, entonces la serie funcionaba porque iba contando a la persona acerca de todas las parejas que había tenido, pero en este caso desde lo sanitario es importante hacer esa seguida, ¿cierto? O ese contacto, valga la redundancia, con los contactos sexuales que haya tenido la persona. Sí, cada vez que se diagnostica una infección de transmisión sexual, se debe realizar lo que se llama estudio de contactos. Y en este caso sería que a la persona que se le diagnostica una infección de transmisión sexual se le pregunta por los datos de su o sus contactos sexuales con la finalidad de poder hacer una atención a estas personas y darle tratamiento profiláctico, hacerle un estudio y un seguimiento, de tal manera que podamos cortar la cadena de transmisión. Porque si nosotros tratamos a la persona diagnosticada, pero no tratamos a su pareja sexual, lo que va a suceder es que en el próximo contacto sexual o relación sexual, esta persona que tratamos se va a volver a infectar. Claro. Marisol, en ese sentido, ¿este tratamiento de profilaxis corta la infección o la persona queda viviendo con eso y solo lo mantiene como ahí en línea? No, en el caso de tanto la gonorrea como la sífilis, ambas son infecciones que se tratan con antibióticos y ambos tratamientos son curativos. Es decir, la persona ya no va a tener la bacteria en su organismo y tampoco la va a transmitir a sus parejas sexuales. Pero eso no significa que si no se protege puede adquirir la infección nuevamente. No queda inmune, digamos. Perfecto. ¿Y qué pasa si la persona tiene las defensas bajas o su sistema inmune muy debilitado? ¿Avanza más rápidamente la infección, por ejemplo? Podría ser que una persona con su sistema inmunológico alterado tuviera un avance más rápido. Puede darse eso en cualquier tipo de infección, no solo en las infecciones de transmisión sexual.
Y también el punto de vista de confiarse, porque tú decías, estamos con una baja percepción de riesgo entre los 20 y los 40 años, que va variando, ¿cierto? Si hablamos de una infección u otra, pero ese rango de edad, que es cuando estamos ahí en la plena vitalidad, ¿cierto? Seguimos con esto de que casi somos inmunes y no estamos protegidos contra todo, cuando la realidad dista bastante de esto, y con estos aumentos que tú comentabas en los últimos 5 años, tanto de la sífilis como de la gonorrea, para irnos centrando, ¿cierto?, en ese tema, porque uno siempre tiene la percepción de riesgo del VIH-Sida, o hoy día también del virus papiloma humano, que leía el otro día por ahí, que se esperaba que al 2030 haya disminuido en nuestro país, pero tiene que ver con esta política también de vacunación, ¿cierto?, que hay, pero en el caso de la sífilis y la gonorrea preocupan bastante las cifras. Y dentro de esas cifras estamos hablando de personas que viven con o que están siendo diagnosticadas con esta infección. Bueno, sí. A ver, respecto a lo que tú mencionas, un par de cosas. Es súper importante destacar que el tratamiento, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento de las infecciones de transmisión sexual en el sistema público de salud es gratuito para el usuario. ¿Ya? Independientemente del tipo de previsión que tenga. Una persona que es FONASA, que es ISAPRE, y que sospecha que puede estar cursando una infección de transmisión sexual, puede dirigirse a las unidades de atención de salud sexual del Hospital de La Serena, del Hospital de Coquimbo, por ejemplo, o en su defecto a un centro de salud de atención primaria y pedir una atención, decir que sospecha que puede tener una infección de transmisión sexual, y inmediatamente va a ser derivado a estudio para confirmar diagnóstico. Si es que es necesario hacer un estudio, porque muchas veces hay infecciones de transmisión sexual que con un examen físico genital u oral permite ya hacer un diagnóstico de alguna infección de transmisión sexual que son características por manifestaciones clínicas. Lo otro importante es que el manejo, el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual se realiza de manera confidencial. Por lo tanto, si las personas diagnosticadas entregan el nombre de sus contactos sexuales, esto no se va a difundir, la información se va a mantener de manera reservada, de tal manera que se resguarda el derecho a confidencialidad que tienen todos nuestros usuarios. Sí, entendiendo también que las infecciones de transmisión sexual, lo hemos conversado también cuando hablamos profusamente del SIDA y el VIH-SIDA, ¿cierto? Existe mucho de estigma también respecto de las infecciones de transmisión sexual. La gente tiene mucho prejuicio de hablar de estos temas, como que nos cuesta hablar del autocuidado, hablar de sexualidad claramente, de poder cuidar nuestros cuerpos, y qué decir de el riesgo también, que es un tema bien relevante, porque de alguna parte parece que tengamos esta baja percepción de riesgo, y es obviamente que lo que no se habla, la gente cree, entre comillas, que no existe. Bueno, las infecciones de transmisión sexual pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su nivel educacional, de su nivel socioeconómico, ni de ninguna característica específica de cada persona desde el punto de vista social y económico. Cada vez que una persona se enfrenta a una relación sexual sin protección, se está exponiendo a adquirir una infección. Por lo tanto, independientemente de cualquier característica social o económica, cualquiera está expuesto. Por lo tanto, no debería haber ningún estigma y ningún prejuicio al respecto. Una persona puede tener una sola pareja sexual y si no se protege, con esa pareja sexual puede adquirir una infección de transmisión sexual. Otra persona podría tener múltiples parejas sexuales y protegerse siempre. Por lo tanto, el riesgo va a ser menor.
Entonces, en el fondo, la clave está en aplicar el autocuidado, en usar el preservativo de manera correcta, continua y en todas las relaciones sexuales para disminuir el riesgo significativamente de adquirir una infección de transmisión sexual. ¿El preservativo masculino y femenino cumple la misma función en el caso de las infecciones de transmisión sexual? ¿Es importante también ahí poder utilizarlos de la forma correcta? Sí, tanto el preservativo masculino como el femenino disminuyen el riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Si se usa uno, no se debe usar el otro. O sea, no se recomienda usar condón masculino y femenino al mismo tiempo porque hay riesgo de desplazamiento por el roce. Entonces, o se usa masculino o se usa femenino. Y lo otro importante, el condón se usa una sola vez y se desecha. Y lo otro es que el condón tiene fecha de vencimiento, es lábil a las altas temperaturas, al roce y a la humedad. Por lo tanto, un condón bien utilizado parte desde almacenarlo en un lugar adecuado y usarlo correctamente. O sea, nada de transportarlo en la billetera, donde puede ahí generarse todo un roce y quizás estropear el producto. Correcto. ¿Qué pasa? ¿Existe, así como en el VIH-Sida, donde tenemos el testeo rápido, existe algún test que nos permita con antelación saber si está presente en nuestro cuerpo alguna infección de transmisión sexual? Entendiendo que tú decías quizás o invisibilizamos los síntomas o los signos que pueda presentar, ya sea la sífilis o la gonorrea en este caso. Bueno, en el caso de la sífilis, en el sistema público y privado de salud, hay un examen para el tamizaje de sífilis que se usa a nivel poblacional, que detecta anticuerpos, y cada vez que una persona ese examen le sale reactivo, se realiza una evaluación clínica por un médico para confirmar la infección, porque es un examen de tamizaje que debe pasar luego por una evaluación clínica para confirmar o descartar la infección. En el caso de la gonorrea, por ejemplo, la gonorrea es muy fácil de diagnosticar al ojo clínico. Por lo tanto, hay muchas oportunidades, no es necesario que haya un examen de por medio porque el flujo es súper característico. Es un flujo bien definido, de un color, de un olor, de un aspecto bien definido, que uno como clínico puede inmediatamente decir esto es una gonorrea. Pero también existen exámenes confirmatorios para ambas infecciones, si es que se requieren. Entonces, en este sentido, lo importante, sistema público. Claro, y tú lo decías que eran gratuitos también. Lo importante es el autocuidado. Siempre utilizar de forma correcta, ¿cierto? El preservativo femenino, masculino, no mezclarlos, o usa uno o usa el otro, nos comentabas tú. Siempre resguardarlo de buena manera, eso también es muy relevante. Solo un solo uso, no es que usted lo pueda lavar ni nada, ninguna de esas cosas que son desechables. Un uso y se deja ahí. Pero te quería preguntar respecto de los tratamientos, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo estos tratamientos que tú decías que eran de profilácticos, en el caso de la sífilis y la gonorrea, por cuánto tiempo se debe mantener el tratamiento o depende del caso a caso? El tratamiento para cada una de las infecciones de transmisión sexual es diferente. Ninguna infección de transmisión sexual se trata igual como se trata otra. ¿Ya? Va a depender el fármaco que se utilice y depende de eso va a ser la cantidad de días que se le indique o la cantidad de dosis que se indique. Hay normativas al respecto, pero cada ITS tiene sus fármacos, su frecuencia, su cantidad de dosis. Hay algunas ITS que se pueden tratar con uno o con otro fármaco y de eso va a depender la cantidad de dosis. Pero en general las ITS que son causadas por bacterias tienen tratamiento curativo y el tratamiento es
relativamente corto, y lo importante es que el usuario o las personas se traten tal cual como su médico le indica, porque hay personas que tienden a abandonar el tratamiento cuando ya se sienten mejor o cuando ya sienten que tienen menos flujo, y un tratamiento incompleto no corta la cadena de transmisión. Puede que a lo mejor alivie las molestias, pero no va a curar la infección. Por lo tanto, el tratamiento tiene que ser completo, independientemente de qué cantidad de días dure o cuántas dosis sean, tiene que ser completo tal cual como se le indica el médico. Tiene que entregar el nombre de sus parejas sexuales para que sus parejas sexuales también sean estudiadas y tratadas. Y de esa manera vamos avanzando en cortar la cadena de transmisión. Sí, justamente te iba a preguntar cómo era la adhesión al tratamiento en la región. ¿La gente lo continúa o existe esto como tú decías? Ya veo que mis síntomas están o mis signos están desapareciendo y me doy, entre comillas, el alta. Mira, no tengo un estudio en este momento en el cual pudiera basar la respuesta, pero es habitual de que las personas no completan sus tratamientos, y no solamente en ITS, también en otros ámbitos de la salud, cuando ya se sienten un poco mejor, como que tienden a abandonar el tratamiento. Y lo importante y el mensaje es que los tratamientos se deben realizar de manera completa, independientemente de cuánto sea la indicación médica. Perfecto. Marisol, preguntarte también por qué existe mucho prejuicio con las personas extranjeras, ¿cierto?, respecto de este tipo de infecciones. ¿Son un incidente o son ahí un antecedente importante, o hay los mismos números tanto en connacionales como en personas extranjeras respecto de estos aumentos que habíamos registrado, ¿cierto?, en la sífilis, en la gonorrea, como infecciones de transmisión sexual? En general, en las infecciones de transmisión sexual que son notificables a la Seremi, que tienen obligación de ser notificadas a la Seremi de Salud, hay personas chilenas y también hay personas extranjeras notificadas. Esto de decir, han aumentado las ITS porque hemos tenido ingresos de personas extranjeras, no es un fundamento. Porque si bien tenemos también personas extranjeras notificadas, no son superiores a las personas chilenas en cuanto a cantidad, en cuanto a número me refiero. Por lo tanto, tanto personas chilenas como extranjeras podrían adquirir una infección de transmisión sexual. Perfecto. Hoy en Sanamente hablamos de las infecciones de transmisión sexual. Conversamos a esta hora con Marisol González Ramírez. Ella es matrona, referente regional del Programa de Control y Prevención del VIH-Sida y las ITS, y encargada de la Unidad de Programas Transversales de la Seremi de Salud Coquimbo. En este caso es importante, lo hemos conversado, Marisol, la educación aquí resulta fundamental también, porque el desconocimiento y esta baja percepción de riesgo hacen una mala mezcla, y obviamente ocurren aumentos en estas infecciones, que detrás de esa persona hay un caso, pero no solo un caso, todo depende de las conductas que haya tenido también en el último tiempo, y que no dice relación directa, tú lo comentabas igual, con la cantidad, porque quizás una persona pueda tener una cantidad de parejas sexuales diversas, pero se cuida. En cambio, otra que quizás pudo tener un par de parejas y no se cuidó, el riesgo es mucho mayor, ¿cierto? Así es. Y por supuesto, o sea, sí. la base está en el autocuidado, en asumir alguna medida preventiva que permita tener una relación sexual segura. Ya para ir cerrando, se nos pasó volando el tiempo, Marisol, ¿cuál es el llamado que podemos hacer a la comunidad? Nosotros siempre buscamos que se establezcan temas de conversación, ¿cierto? A partir de temas que quizás quedan ahí como debajito de la alfombra, pero que están muy latentes, como tú los decías, respecto de la incidencia que hemos tenido en los últimos años, en estos aumentos, en la sífilis, en la gonorrea, que están presentes, no son infecciones que hayan desaparecido de nuestro diario vivir. Sí, bueno, el mensaje, yo creo que el mensaje resumen de esta conversación es primero la percepción de riesgo, ya tomar conciencia o comprender más bien de que
todas las personas, desde que nos iniciamos sexualmente, y si no nos protegemos, estamos en un alto riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Voy a disminuir el riesgo en la medida en que use alguna medida preventiva, y que en este caso es el preservativo. Lo otro importante es que si estoy sospechando que puedo estar cursando con una infección de transmisión sexual, ya sea porque tuve una práctica sexual de riesgo o porque he detectado signos o síntomas que me hacen sospechar de que puedo tener una infección de transmisión sexual, debo consultar inmediatamente. Ejemplo, si tengo dolor al orinar, si presento verrugas en los genitales o en la boca, si presento alguna descarga de flujo a través de la vagina, el meato urinario, o el meato urinario es por donde orinamos, ¿no? O el ano, son razones de consulta. Si tengo lesiones o heridas en los genitales que me duelen, que me arden, también debo consultar. Tenemos unidades de salud sexual en el Hospital de La Serena y en el Hospital de Coquimbo, donde las personas pueden consultar directamente en la unidad de dermatología, donde se encuentra la unidad de atención de salud sexual. O también llegar a través de la derivación de un establecimiento de atención primaria de salud, que son los SPAM, los SECOF y los hospitales comunitarios. Lo otro es que esta atención no tiene costo para el usuario. Si las personas se dirigen al Hospital de La Serena o al Hospital de Coquimbo, a la unidad de atención de salud sexual, aun cuando sean ISAPRE, no deberían tener un cobro, porque esto está garantizado por tratarse de una infección transmisible. Por lo tanto, no debería haber un costo asociado para el usuario. Perfecto. Y tú lo decías también, es importante que estemos atentos con los cambios que se vayan registrando en nuestro cuerpo, porque a veces tendemos a normalizar situaciones, ¿cierto? Y las pasamos por alto, vemos que la piel, estos cambios cutáneos que tú decías, están ahí, pero no hacemos nada. Entonces, más que preocuparse, lo importante es ocuparse y consultar, aunque usted diga, ay, no, qué exagerado. Es mejor ser exagerado y descartar antes que poder continuar quizás generando mayor infección en otras personas. Así es, y deteriorar la salud también, porque las infecciones, si no se tratan, avanzan y pueden llegar a deteriorar gravemente el organismo del ser humano y su calidad de vida. Exactamente, por eso te agradecemos, Marisol González Ramírez, matrona, referente regional del Programa de Control y Prevención del VIH-Sida y las infecciones de transmisión sexual. Ella también es encargada de la unidad de programas transversales de la Seremia de Salud Coquimbo. Haber conversado con nuestro programa, porque siempre la idea es generar esta plataforma para visibilizar, educar y tratar de tener conciencia en la comunidad respecto, en este caso, de las infecciones de transmisión sexual o las ITS, como se les denomina de manera abreviada. Que tengas una muy buena semana, Marisol. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Macarena, que tenga una linda semana también, y agradecida del espacio. Que esté muy bien. Perfecto, muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa comercial, continuamos haciendo Sanamente en esta jornada de día lunes, lluvioso lunes. Escampó la lluvia, no, escampó, no es necesario decir la lluvia. Escampar es que estamos hablando de la lluvia, entonces escampó. Nos escuchamos al regreso, vamos a la pausa comercial en esta jornada de lunes en Sanamente.
Continuamos haciendo sanamente en esta jornada lluviosa de día lunes 17 de agosto y vamos a hacer una revisión así muy breve de algunas situaciones. Reportan complicaciones en Avenida Islón entre Villa Lambert y Villa El Romero. También calle Valparaíso, en Las Compañías, nos comparte información de que está un río. Importante también, nuevamente ha negado el acceso a viviendas ahí del Mirador de la Hacienda en La Serena. Sí. Todos estos lugares que han quedado visiblemente expuestos de que hubo una mala logística ahí para instalar estas viviendas. Pero, ¿dónde están las responsabilidades, las empresas? Porque no es solo responsabilidad de responsabilizar a quien compra la vivienda, porque usted cree en la constructora y en la inmobiliaria, porque a veces son del mismo dueño, a veces trabajan con una inmobiliaria distinta, pero usted ahí en la inmobiliaria y la constructora, ¿qué pasa con esas situaciones? ¿Qué pasa con la autoridad también que da los permisos? Corte total también en la ruta 5 en ambos sentidos entre La Serena y Vallenar, también por el tema de las activaciones de quebradas. El corte afecta en el sentido sur-norte a la altura del kilómetro 484, mientras que en dirección norte-sur se registra en el kilómetro 532. Se recomienda a los conductores evitar el desplazamiento por este tramo y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el estado de la ruta. Pero todos los detalles los vamos a tener a las 13 horas en un ratito más junto a Carlos Riesco con toda la información en Frente a Frente. Yo en esta jornada quería contarles, ¿sabe usted que países como Suecia y Estados Unidos han retomado los textos impresos y las caligrafías? Esto porque algunas investigaciones han mostrado que leer en papel y escribir a mano generan mayor actividad cerebral y aprendizajes significativos. Sí, como lo ha escuchado, la caligrafía o el arte de escribir con letra bella es una de las tantas disciplinas que con la emergencia de los celulares inteligentes y las tablets pareciera estar en peligro de extinción, ya que los artefactos tecnológicos ayudan a escribir más rápido, con menos esfuerzo físico, e incluso muchos completan las palabras o ideas de forma automática. Sin duda, muy útil cuando lo que se busca es ahorrar tiempo y energía, pero no cuando se trata de aprender. Desde hace algunos años, una serie de investigaciones científicas han confirmado que tanto leer en papel como escribir a mano generan más actividad neuronal en el cerebro y por lo tanto aprendizajes más profundos o significativos. Y de ahí que algunos países como Suecia o Estados Unidos estén dando marcha atrás en sus decisiones de digitalizar el proceso educativo, mientras que el país escandinavo el año pasado optó por volver a imprimir los textos escolares. California retomó la clase de caligrafía como obligatoria. En el caso de Chile, uno de los objetivos de aprendizaje del currículum de segundo básico es que los niños escriban con letra clara y separen cada palabra con un espacio. Las investigaciones sobre este tema se han incrementado bastante entre 2018 y 2024 y la mayoría confirma que tendemos a comprender peor lo que leemos en pantallas respecto a cuánto comprendemos al leer en papel, señala Pelusa Orellana, académica de la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes. La principal explicación sería que la lectura digital es más superficial al ser más rápida, pero también hay estudios que dicen que en las pantallas no leemos de forma lineal o de izquierda a derecha y de arriba a abajo, sino diagonal. Al ser así, nuestros ojos no leen oraciones completas, sino que saltan partes importantes de la oración, detalla la docente. En el caso de la escritura a mano, el diagnóstico es similar. Numerosos científicos del campo de las neurociencias han venido verificando experimentalmente las cualidades beneficiosas de esta práctica, destacando que los escolares adquieren un desarrollo más cabal de sus capacidades a causa de la estimulación y desarrollo neuronal que genera la escritura a mano, sostiene Germán Gómez, doctor en filosofía de la educación y director general de la Lais Jans Mermoz, Alianza Francesa de Curicó. Por ejemplo, detalla científicos de la Universidad de Indiana han visto que la escritura a mano activa más regiones del cerebro e impulsa el aprendizaje de formas, símbolos y lenguas. Por otra parte, Anne Mangen del Centro Nacional de Lectura, Educación e Investigación de la Universidad de Stavanger en Noruega y Jean-Luc Belay, neurofisiólogo de la Universidad de Marsella, en otro estudio reciente señalaron que durante la escritura manual los movimientos de la mano imprimen una memoria motriz en zonas del cerebro asociadas con el lenguaje, lo cual favorece el aprendizaje respecto de quienes escriben en teclados. La escritura a mano, al ser más lenta, requiere que el proceso
que el cerebro procese y entienda las ideas para hacer seleccionarlas antes de anotarlas. Y este proceso en sí ya es un aprendizaje mayor. El cerebro tiene que priorizar, consolidar, resumir ideas de forma activa antes de que la mano les escriba. Es importante escribir, pero pasa que uno también, a mí me gusta escribir harto a mano, yo siempre voy a andar con mi libretita y en las reuniones no me va a ver con un computador, sino me va a ver con una libretita. Pero uno también vive prejuicio por mantenerse fiel a escribir a mano. Me he pasado en instancias importantes que he estado y el resto del grupo me pide que cuándo me voy a modernizar. No me voy a modernizar. Lo que yo quiero es que mi cerebro funcione de buena forma y eso es a través de la lectura en papel y de escribir con papel y lápiz. Es importante para entrenar nuestro cerebro. Al igual que cuando usted vaya a su casa o a algún otro lugar, cambiar la vía, porque es la única forma de trabajar la neuroplasticidad del cerebro. Así que es importante que creemos nuevos caminos neuronales. Las neuronas siguen trabajando y si creamos nuevos caminos, obviamente nos vamos a mantener mucho más activos. Nosotros vamos cerrando nuestro programa el día de hoy. Nos escuchamos el día miércoles a contar del mediodía en una nueva edición de Sanamente. Ya viene Carlos Riesco con toda la información regional y con todas las diversas situaciones que han dejado estas precipitaciones durante esta jornada. Nos escuchamos. Que estén muy bien. Chau, chau.